Saludamos a Omar Plaini. ¿Cómo le va, Omar? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Felicita, placer saludarlo a usted y a todo el equipo, ¿cómo está? Bien. Bueno, ¿cómo vio el domingo? Un domingo largo, intenso, ¿no? Y con la ratificación por parte de Javier Milei, que lo que viene para adelante es bastante espinoso, pensando en las mayorías. Habló de una inflación del 15.000% anual, número raro, difícil, ¿no? Sí, la verdad que eso me suena algo extraño y... Perdón, se está metiendo un audio, chicos. A ver, perdón, Plaini. Ahí va, dale. Sí, ahí nos escuchamos perfecto, Mar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Sí, me parece como todo toda una mezcla de farsa, de show, yo veo todo el tiempo, ¿no? Fíjese que ayer en todo el discurso del electo presidente hay algo que no habló y que fue su eslogan de campaña. La casta. ¿Qué pasó? ¿Desapareció la casta? Diría la expresión popular. Sí. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Porque no habló para nada de la casta. Entonces el ajuste, ¿quién lo hace? El pueblo. Y además pareciera que hay una casta buena y una casta mala. Los que están conmigo son los buenos y los otros son los malos. Cuando uno mira la composición de su gabinete y demás, digo, bueno, ¿quién no estuvo en política o quién no es parte de la política allí? Entonces, todo esto que se ha armado ya hace un tiempo, en 2 años, evidentemente hay que analizarlo muy profundamente. Lo que sí es preocupante es todo lo que ha planteado, ¿no? Directamente dijo shock y ajuste, y todos sabemos que evidentemente la inflación, que es mala, es horrendo tener inflación, deteriora el poder de compra del salario o del ingreso, pero el ajuste o el shock directamente quita el empleo. Entonces es muy preocupante realmente lo que se ha planteado en el día de ayer, pero bueno, más o menos sabíamos por dónde iba a venir la cosa, y de hecho toda la improvisación. Todavía, si bien salió el DNU, el decreto S8/2023, que hoy se publicó en el boletín oficial, sí, donde reduce los ministerios, los transforma en institutos, en secretarías. También no es menos cierto que todavía el tan mencionado plan económico no ha dado la luz. Así que por lo tanto todo es preocupante. Y lo otro que a uno le asombra, ¿no? Que unos cuantos miles de personas, de seres humanos, que con sus razones, por supuesto, porque la dirigencia política tradicional no ha dado respuesta, escuchen y aplaudan que va a haber un shock y va a haber un ajuste. Digo, ¿qué va a pasar eso cuando si se instala? Ojalá que no, pero si se instala ese ajuste y ese shock, esos mismos miles o tantos otros que votaron y aplauden, ¿qué va a pasar el día de mañana? Porque aquellos que acumulamos juventud ya conocemos esta historia más o menos parecida, de los que vienen a ajustar, a producir shock, y siempre le fue mal a la Argentina, siempre dolorosamente no fue mal. Así que no dejo de tener la preocupación que tenemos ese 44% que estábamos mirando otra cosa totalmente distinta a esta que se está dando, y ojalá el equivocado sea yo, y en unos meses o en corto tiempo me digan qué equivocado estaba Plaini, pero dolorosamente no creo que vaya a ser así. Omar, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te quiero preguntar por cuál estimás que va a ser la respuesta del movimiento obrero, porque decías que ya has visto procesos neoliberales regresivos en tu vida, y ya hemos visto que el movimiento obrero no siempre tiene una respuesta unificada. Estuvieron los Ubaldini, los MTA, pero también estuvieron aquellos sindicatos que garantizaron las políticas regresivas de gobiernos neoliberales. ¿Qué esperas del movimiento obrero organizado argentino? Lo mismo que en otro momento, ojalá que sea mucho más consistente, pero siempre en definitiva son cientos, millones de trabajadores, cientos de dirigentes que estuvieron al frente. Pasó con la genocida dictadura cívico-militar, el primer paro se lo hizo el movimiento sindical a la genocida dictadura, en abril del 79 con Saúl a la cabeza. Se hizo durante el gobierno del menemismo, que hoy volvió a tener presencia en este gobierno, con el MTA, del cual soy uno de sus fundadores. En ese tiempo yo encabezaba una agrupación, no el sindicato.
Lo hicimos con el gobierno del ingeniero Macri, lo hicimos previamente con De la Rúa cuando denunciamos la Banelco y empezó el fin de un gobierno tétrico también. Así que en eso hay que estar tranquilos porque el movimiento sindical argentino siempre responde. Después cada uno rinde cuenta, aquellos que lo miran desde otra manera. Ayer hubo una convocatoria de Javier Milei, ¿no? Convocó a referentes de la política, de los sindicatos, dijo, no importa lo que hayan hecho, no importa de dónde vengan, son bienvenidos, intentando sumar. Y además lanzó una advertencia, dijo, el que corta no cobra, digamos, les dio a elegir, ¿no? De qué lado van a quedar parados. Bueno, en cuanto a lo que me toca representar, que es la Federación de Vendedores de Diario y el Sindicato de Canillitas de Capital Federal, que es numéricamente es el más grande nuestro, nosotros rechazamos esa convocatoria porque ya conocemos estas políticas, porque tenemos dignidad, porque las vivimos, las sufrimos y las enfrentamos, así que será otro que convocará, porque si me están hablando de shock, de ajuste, nosotros no estamos de acuerdo. Segundo, bienvenida a las protestas cuando tienen y reclaman derechos. Vivimos, y ya que tanto se jactan y se llenan la boca hablando de libertad, bueno, tenemos libertad o tienen libertad aquellos que se ven afectados. Así que, por lo tanto, ningún tipo de amenaza nos va a amedrentar, y estoy convencido que en ese sentido siempre el movimiento sindical, los sectores sociales, las pymes, todos aquellos que nos podamos ver perjudicados, que va a ser mucho más que eso si se aplican estas medidas, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Así que entiendo que van a ser muchos, la mayoría, porque ya lo hemos dicho nosotros en la reunión de mesa chica ampliada de CGT, o sea, sesionamos con un banner de fondo que decía ni un paso atrás. De esto se trata. Así que vamos a hacer eso, no vamos a dar un solo paso atrás, porque los derechos de la clase trabajadora llevan años lograrlo. No es que uno hace una medida hoy y tiene resultado inmediato mañana, y si no, citemos las 8 horas, por ejemplo, por citar uno solo. Así que en ese sentido creo que el movimiento sindical va a estar a la altura de las circunstancias. Omar, ¿qué imagen tenés de Omar Yacine, quien será la persona a cargo de la Secretaría de Trabajo, degradado ministerio de Javier Milei? A mí me gusta hablar de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas, pero nuestro sindicato padeció el macrismo, nosotros fuimos intervenidos. Y fue tal la aberración jurídica que cometieron, porque a partir de Canillita, aquel 3 de julio del 2017, intentaron disciplinar a todo el movimiento obrero. Un 3 de julio a las 7 de la mañana, en la puerta de mi organización sindical, había 150 gendarmes y 10 carros de asalto. Ni siquiera mi fuero como diputado nacional en aquel momento pude utilizar, en la cual me procesaron y demás, pero a los 35 días tuvieron que rever todo porque era tal el mamarracho que habían realizado, y el movimiento sindical estuvo allí acompañando gran parte del movimiento sindical, nuestro reclamo. Así que por lo tanto conocemos de estas cosas, ya sabemos de estas cosas, y son muchos de esos funcionarios que hoy están en el Ministerio de Trabajo que vuelven, solo que estaban en aquel momento con el ministro Jorge Triaca Hijo, que fue el que nos mandó los interventores, junto con Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que decretó nuestra intervención. No solamente nuestra intervención, sino que nos procesaron, y además pusieron tres miembros como comisión normalizadora del sindicato. Yo recuerdo que en esos 35 días amenazaban a nuestros empleados y empleadas diciéndoles que no volvíamos más. Y volvimos rápidamente. O sea, el sol sale todos los días, así que en eso nosotros vamos a estar, como siempre estuvimos, defendiendo esos derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En cuanto a los funcionarios, van en dirección a lo que piensa el presidente. Cuando uno es funcionario de un gobierno es porque está de acuerdo con el alineamiento de ese gobierno. Bueno, quedaron muchos funcionarios del gobierno anterior, Plaini. Bueno, tendrían que dar explicaciones. Mire, felicita la idea de decir algo y me hago cargo. Yo creo que hay que incorporar algunas verdades a las 20 verdades de las que venimos profundamente el peronismo, ¿no? Y sí, yo creo que hay que incorporar 2 verdades más. A ver. La 21 sería: algunos hacen de la traición una virtud. Epa. Y otros, la 22 podría ser hacen de la genuflexión un empleo público. Me parece que son 2 verdades que había que incorporar, que den explicaciones de por qué y para qué, digo. ¿Para qué se queda? Claro. Yo respeto el voto ciudadano,
legítimamente, hay que valorar la democracia. Democracia y política van intrínseca, por eso cuando se ataca a la casta, me parece que no se está dimensionando lo que se hace, porque la política y la democracia están intrínsecamente ligadas. No hay democracia sin política, no hay política sin democracia. Así que, por lo tanto, y aquellos que bueno, quieren seguir en un cargo público y vienen de otro origen, tendrán que explicar. Lo que pasa que en el peronismo también, ya hace muchos años, que se ha transformado en una fuerza política donde muchos y muchas hacen pasantías. Se han acostumbrado a las pasantías, y si usted revisa la historia de mucha dirigencia política, va a ver que hicieron pasantías en varios lugares, pero sobre todo en el peronismo, porque generalmente garantiza un cargo público, ¿no? Qué difícil eso que hay que discutir para adentro, ¿no? Y que hay que transformar, porque por lógicamente supuesto, esto que está diciendo Plaini es lo que le pasó factura al peronismo. El peronismo se tiene que hacer un profundo debate y una profunda discusión. No llegamos hasta aquí por arte de vivir loque. No llegó este hombre por arte de vivir loque. Vuelvo a repetir, Felicita. Sí. Nos ganó un hombre sin historia y sin pasado. Tenemos que hacer un mea culpa, pero discutirlo puertas adentro. Eso hay que hacerlo puertas. Los trapos sucios se juegan en casa, decía aquel dirigente metalúrgico Lorenzo Miguel. Bueno, yo creo en eso fervientemente, pero tenemos que hacer un gran debate. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo nos pasó? ¿Qué no hicimos? ¿No pudimos volver mejores? ¿Por qué? Entonces, esta discusión hay que dar las puertas adentro, porque si no, favorecemos a los adversarios cuando lo hacemos a la luz del día, y en muchos casos, muchos y muchas que se han transformado en enemigos, porque no paran y no cesan de atacar al movimiento nacional justicialista, como si nosotros fuéramos la razón de todos los males, cuando mediados del siglo pasado pasamos de una Argentina agroganadera a una Argentina industrial y terminamos produciendo uranio enriquecido. Pero bueno, es parte de la política y nos debemos un gran debate. Y sobre todo la dirigencia política, lo vengo diciendo también. Si no volvemos a crear, es muy difícil que la mayoría de la ciudadanía nos vuelva a creer. Omar Plaini, gracias por recibirnos. Y dejamos anotadas las verdades, ¿eh? No, bueno, gracias a usted, y todos los días sale el sol. Mire, hoy es un día radiante, así que los despido con una definición magistral. A ver. ¿Cómo está Plaini esta mañana? Está inspirado. De José Saramago, porque siempre cito a Octavio Paz, pero hay una de Saramago que es maravillosa. Saramago decía: lo malo de la victoria es que no dura para siempre. Y lo bueno de la derrota es que no es eterna. Bien, gracias Omar, le mandamos un abrazo. Abrazo.